Las potencias en Aprende de Todo. Una potencia es una expresión que sirve para abreviar una multiplicación de factores que son iguales. Tenemos por ejemplo la potencia 2 elevado a 3, donde 3 vendría siendo el exponente, el cual indica la cantidad de veces que se repite la base, y el 2 vendría siendo la base, el cual representa el factor que se repite. Por lo tanto, 2 elevado a 3 correspondería a 3 veces la multiplicación de 2. En este caso, 2 por 2 por 2 es igual a 8. Suma y resta de potencias. En estos casos siempre debes realizar las operaciones por separado y luego calcular. Por ejemplo, tenemos la operación 2 elevado a 3 más 3 elevado a 3. Primero calculamos cuánto es 2 elevado a 3, lo que vendría siendo equivalente a 8. Y después calculamos cuánto es 3 elevado a 3, lo que vendría siendo equivalente a 27. Luego de haber calculado las potencias por separado, las sumamos, lo que nos daría un resultado de 35. Multiplicación y división de potencias. Multiplicación. Ejemplo número 1. Tenemos una multiplicación donde encontramos bases diferentes pero exponentes iguales. En estos casos se debe mantener el exponente y multiplicar las bases. Es decir, 2 por 5, lo cual es equivalente a 10, y mantenemos el 3, que es el exponente. Segundo ejemplo. Cuando las bases son iguales pero los exponentes son diferentes y se trata de una multiplicación, deben sumarse los exponentes y mantenerse la base. En este caso 2 por 2 se mantendría el 2 y se sumaría los exponentes 5 más 2, lo que vendría siendo equivalente a 7. División. La división es bastante similar. En el caso de que las bases sean diferentes pero los exponentes sean iguales, se dividen las bases y se mantiene el exponente. Veamos el ejemplo número 1. 10 dividido en 5 vendría siendo equivalente a 2 y se mantiene el exponente, que es 3, siendo equivalente a 2 elevado a 3. Cuando tenemos una división donde las bases son iguales pero los exponentes son distintos, como podemos observar en el segundo ejemplo, restan los exponentes y se mantiene la base. 3 dividido 3 se mantiene el 3, 5 menos 2 es igual a 3. Por lo tanto la potencia es igual a 3 elevado a 3. Vamos con las potencias de exponente negativo. Cuando una potencia posee exponente negativo, debe realizar lo siguiente. Veamos el ejemplo. Tenemos la potencia 5 elevado a menos 3. Puedes observar que en este caso he escrito la potencia como 5 dividido en 1 elevado a menos 3. ¿Por qué? Porque en estos casos debes utilizar el inverso multiplicativo del número que se te dé. Es decir, si es 5 elevado a menos 3, el inverso multiplicativo vendría siendo un quinto, el cual debes multiplicar 3 veces, lo cual te dará como resultado 1 dividido en 125. En el caso de ser una fracción, debes invertirla y realizar la misma operación que observamos anteriormente. Por ejemplo, tenemos 3 medios elevado a menos 3. En este caso, el inverso multiplicativo es 2 tercios, lo cual se repite 3 veces. 2 tercios por 2 tercios por 2 tercios, lo que equivale a 8 dividido en 27. La utilización de paréntesis tanto para fracciones como números decimales indica que toda la base, y resalto toda la base, es afectada por el exponente y no solo una parte de ella, porque la resolución y el resultado serían distintos. Y cuidado, debes observar muy bien cuando una potencia se aplica a un número entero, porque no es lo mismo decir menos 2 entre paréntesis elevado a 2 que menos 2 elevado a 2, porque al encontrarse entre paréntesis el signo del número se considera. En el primer caso, menos 2 entre paréntesis elevado a 2, consideramos multiplicar 2 veces el menos 2, es decir, menos 2 por menos 2, lo que vendría siendo equivalente a 4. Pero si tenemos menos 2 elevado a 2, es como si estuviéramos multiplicando 2 por 2, lo cual es 4, y le agregáramos el signo negativo que ha quedado fuera de la potencia, dando por resultado menos 4. Generalidades. Todo número elevado a 0 es igual a 1. Todo número elevado a 1 es igual al mismo número. Cuando tenemos una potencia entre paréntesis elevada a otro exponente, se mantiene la base y se multiplican los exponentes. Cuando tenemos una multiplicación de potencias de igual base y exponente diferente, se mantiene la base y se suman los exponentes. Si tenemos una división donde las bases son iguales y los exponentes son diferentes,
se mantiene la base y se restan los exponentes. Cuando tenemos una división de bases diferentes, entre paréntesis, elevadas a un determinado exponente, el exponente se adhiere a cada una de las bases y se realiza la división. Cuando tenemos una multiplicación, entre paréntesis, elevadas a un determinado exponente, se adhiere el exponente a cada una de las bases y se multiplica. Si tenemos un número negativo entre paréntesis elevado a un número par, que viene siendo ejemplificado por 2n, eso es igual que tener el mismo número sin el signo negativo elevado al número par. Si tenemos una raíz de una potencia, esta se puede escribir como una potencia común, manteniendo la base y dividiendo el exponente en el valor de la raíz. Si tenemos un número elevado a un exponente negativo, esto vendría siendo igual al inverso multiplicativo del número, entre paréntesis, elevado al exponente sin el signo negativo. Si tenemos la raíz de un determinado número y esto es igual a otro valor, entonces ese valor elevado a la raíz del número vendría siendo igual al número. Cualquier duda que tengas, no dudes en buscarla en internet. No, solo déjala en los comentarios y veré si puedo ayudarte. Cualquier recomendación para otro video es bienvenida. Suscríbete y dale like. Muchas gracias por ver, aprende de todo.